que no había pasado quizás nunca antes de que un dirigente de origen radical fuese la persona que defendiese con más empeño los intereses populares de este modo. Sergio Palazzo, realmente lo digo, es una en este momento en que la Unión Cívica aparece transitando territorios ajenos a su historia, que haya un dirigente como usted, y lo digo de todo corazón. Así que, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se hace para seguir siendo radical, Palazzo? Como los peronistas cuando le tocó Menem. Ya sé, esa parte. Uno tiene que mantenerse firme en sus convicciones, en el ideario partidario. No olvidarse que la creación de la Unión Cívica Radical, que hoy transita, como bien lo expresaste, caminos que no le son propios, fue creada al calor de una consigna que era la causa de los desposeídos, y no creo que sea la causa de los ojeros, de los mineros o de las grandes empresas financieras. En todo caso están desposeídos de otra cosa. Por eso lo vivo con frustración, claramente, no es una situación cómoda. Muchas veces he planteado inclusive mi desafilación al partido, pero creo que yo no tengo que resignar a mis ideas, en todo caso que resignen ellos a los cargos. Claro. Porque los que están en falta son ellos, no yo. La historia los está mirando, además, a todos. Nos está mirando a todos. Creo que el tiempo decanta, depura y termina poniendo las cosas en su lugar. E inclusive ayer teníamos una gran discusión por un tema interno en el sindicato, y un compañero decía: el pueblo no se equivoca cuando vote. Digo, habría que preguntarle al pueblo cristiano si no se equivocaron cuando votaron por Barrabás y no por... Totalmente. Y no por el Cristo, pero ahora, para eso también hay otra cosa que uno percibe, digo, desde la mirada del campo nacional, del movimiento nacional, y es que esa columna vertebral que era el sindicalismo para el peronismo, ha tenido ocasiones en que estuvo al borde de la cuadriplegia, quiero decir, gremios que se apartaron por sus dirigentes de un camino de defensa de los intereses de los trabajadores y avanzaron hacia otro lado. ¿Cómo viene la historia del sindicalismo en el área de los bancarios específicamente? Mira, en el contexto general, y después profundizamos bancario, en el contexto general creo que después de la irrupción de la CGT de los argentinos, en la Argentina queda configurada un mapa político sindical en el sentido de aquellos que colaboran con los gobiernos y aquellos que son la resistencia o la oposición. Uno buscaría que en definitiva se encuentre una síntesis aún con los matices distintos y los tiempos distintos que manejamos. Seguro. Y creo que esa unidad en los distintos matices debe encontrarse a partir de consignas. Primero debe encontrarse a partir de un programa que hoy no lo tiene la CGT, y su gran deuda a 30 y pico años de recuperar la democracia e ininterrumpidamente tener actividad sindical. El movimiento obrero no ha sido capaz de construir un programa que exprese con claridad que piense en materia de política energética, que piense en materia de previsión social, que piense en materia de educación, de seguridad y de justicia. Porque si no dejamos que la agenda la armen los sectores de gobierno, que está bien porque los elegimos, son funcionarios políticos, pero también la arman las corporaciones, y nosotros estamos ausentes y nos limitamos a discutir nada más que lo meramente reivindicativo. Y por otro lado, desde la bancaria son procesos políticos, como en todos lados. El bancario es un trabajador generalmente clase media, media baja, algún sector clase media alta, pero en definitiva es bancario, así que conozco. Pero en definitiva muchas veces la clase media es espasmódica ante los movimientos sociales y lo que sucede, ¿no? Decía Jauretche que cuando a la clase media le va mal vota bien, y cuando le va bien vota como el traje, ¿no? Sí, es perfecto la definición de Jauretche. Y viniendo de un sector como el mío, Jauretche tenía una definición muy buena que decía: quien maneja el crédito maneja y orienta la economía de un país. Y hoy el crédito está orientado a la especulación de las LEVAC y no a la producción de los sectores productivos. Absolutamente. Cuando empezamos a tirar frases de Jauretche, terminamos... Bueno, además, otro ejemplo de quien siempre estuvo del lado de los intereses populares, que empezó a militar en Forja con la Unión Cívica, y que después terminó el peronismo, bastante maltratado por el peronismo, hay que decirlo, don Arturo, sobre el final. Pero bueno, nos pasa a todos, dijo el paisano. Decía Palazzo, a veces da la impresión de que aquellos secretarios generales que mejor manejan las negociaciones con el gobierno o con las empresas y consiguen más rédito para sus afiliados, tienen después, con los gobiernos difíciles o ajenos a las voluntades populares, una relación más fluida. Creo que en este caso la asociación bancaria con Palazzo al frente es un ejemplo de que se puede funcionar de otra manera, que se pueden conseguir buenas reivindicaciones, negociar con pulso firme, y no por eso entregarse al poder de turno, ¿no?
Ayer me escribía con un... Primero aprovecho y pido disculpas por no haber empezado con esto. Feliz día para todos los periodistas, por favor, y particularmente para todos los compañeros trabajadores de prensa que ven amenazada esa libertad de prensa, y particularmente en los medios públicos, y también todos aquellos que no están cobrando su salario y han perdido su salario. Totalmente. Ayer con un colega tuyo, amigo, me whatsappeaba y me decía... Me preguntaba, ¿ganaste la elección o ganaron la elección en el sindicato en el Banco Ciudad? Que siempre hay una alternancia con una gremial del CTA y por primera vez se ratifica por un porcentaje casi del 70% de la conducción del sindicato. Entonces así rapidito, como si diciendo, viste, caramba. Porque damos elecciones nosotros. Bueno, eso damos elecciones en todos lados. Y nos toca ganar, perder, mayoritariamente ganar, pero es el juego de la democracia. Y yo le decía, sí, bueno, ¿de dónde te enteraste? Y me escribe, en una reunión que estoy teniendo en este momento, una cena con banqueros, me dice. Ajá. Y yo le digo, perdón por la vulgaridad, pero le digo, y están puteando mucho por el resultado. Claro. Y me dice lo habitual, ya se dieron cuenta que tienen que convivir con las características de lo que son. Bueno, hay una definición. No es poco, digo, pensando en la concentración de poder que hay en un sector como el de los banqueros, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia? Hay dos grandes diferencias en las discusiones, tanto salariales como de derechos, como de convenciones colectivas, entre el ayer y el hoy. Ajá. En el ayer la discusión, y nosotros la tuvimos porque fuimos de los sindicatos que tuvo algún tipo de confrontaciones con el gobierno anterior, particularmente por el tema de ganancias. Sí, señor. Uno discutía la distribución del ingreso. Hoy discute que no te quitan derechos. Claro, es tremendo. Esta es crucial la discusión. Yo puedo discutir con un gobierno que provenga del peronismo kirchnerista, del propio peronismo tradicional, de la Unión Cívica Radical tradicional, del socialismo, puedo pelearme y todo, pero yo tengo claro que lo que estoy discutiendo con ellos es la distribución del ingreso. Yo desde un punto de vista sectorial, quizá y egoísta, porque mis compañeros me eligen para representar un interés dentro de lo global, el interés particular del trabajador de la actividad, y quizá esos gobiernos con una visión un poco más amplia, uno puede discutirlo políticamente. Bueno. Con este gobierno no se discute, primero porque no hay política. Porque este gobierno es un gobierno de la despolitización absoluta y donde impera no por casualidad un gabinete de CEOs como los que hay. No se toma a la Argentina como un programa de gobierno, sino como un plan de negocios. Además, nunca ha pasado esto en la historia, Sergio, digo, que el presidente de la sociedad rural esté a cargo de agricultura, que un tipo de Shell esté a cargo de... Digo, es un poco delirante. Ni la dictadura militar se animó a tanto. No, exactamente. Ni la dictadura militar se animó a tanto, con lo cual uno tiene que saber asimilar cuál es el tiempo político de hoy, y volviendo a esta discusión de la dirigencia sindical, la línea es esa. La línea es, ¿estamos de acuerdo con estas políticas como el país que queremos, donde queremos vivir y donde queremos que vivan nuestras descendencias? ¿O estamos en desacuerdo? Si estamos en desacuerdo, muchachos, punto. Y segundo, ¿tenemos una relación de poder y de fuerza para confrontar y lograr cambiar las políticas, o somos el furgón de cola de un diálogo que termina siendo funcional a los intereses de la derecha y particularmente de este gobierno de derecha, que es un gobierno que vino a hacer negocios, un funcionario con el Estado argentino? Si no estás de acuerdo, tenés que estar de un solo lado, después los matices, iremos unos 10 pasos más adelante, otros unos pasos más atrás, pero este es el concepto. Por eso a mí me preocupa que hoy el reordenamiento del movimiento obrero a través de la CGT en su congreso, que hasta ahora no ha sido convocado para el 22, simplemente se está diciendo, se esté analizando desde la rosca de los que tienen la mayor cantidad de congresales y no de los desafíos futuros que tiene el movimiento obrero en su conjunto. Porque vos tenés 3 ejes fundamentales hoy, por ahí avísame porque yo me entusiasmo. No, al contrario, es un... Vos tenés 3 ejes fundamentales sobre los que va a pivotear el futuro de generaciones de laburantes en el mundo y particularmente en la Argentina. Una, la situación económica. Todos vemos que hay un corrimiento hacia la derecha de todos los gobiernos de los países centrales, y en la región también lo hemos vivido, por vía institucional como en la Argentina, en donde perdimos una elección, los sectores populares, o por vía de un golpe de Estado como en Brasil. Como en Brasil, totalmente. Entonces vos decís, esa política económica tiende, en primer lugar, a pretender bajar el costo laboral. Ellos interpretan bajar salarios. Si vos decís bajar salarios para que el Estado funcione mejor, es una cosa, que por empezar tendrías que buscar otra cosa, pero ponerle que sea por el bien común. Pero no, es bajar salario para acrecentar el nivel de rentabilidad del sector empresario. Ese bajar salario implica
que por estas políticas de gobiernos de derecha, neoliberales, se te caiga el empleo. Tenés pérdida de empleo por la situación económica. Tenés pérdida del poder adquisitivo del salario por lo que acabo de decir de bajar el costo laboral a través del salario. Tenés pérdida de derechos, porque eso tiene dos consecuencias. Una también es económico. Los derechos son salarios diferidos de los trabajadores. Que vos te puedas tomar una carpeta médica porque tenés un estrés, un maestro, una maestra, no lo hace porque sea vago como cree el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional. Lo hace porque tiene un problema y en lugar de analizar la consecuencia de la enfermedad del maestro, analiza precisamente qué falta. Entonces gasta tantos millones de pesos al año en carpetas médicas. Esos son derechos diferidos. Y lo tercero, la disminución de derechos, la disminución de salario y la disminución de la caída económica para que haya menos empleo genera nuevas modalidades de trabajo. Que a ellos no les gusta que usemos la palabra precarización. Claro. Bueno, pónganle el nombre que quieran, pero ¿sabes qué? Son los monotributistas, son los emprendedurismos, que inclusive la oposición a veces celebra los proyectos de emprendedurismo sin darse cuenta que, salvo honrosas excepciones, es el trabajador que se precariza a sí mismo, porque no tiene un empleo formal. Es una autozancadilla absolutamente. Y la tercera es el teletrabajo, te mando a tu casa, entonces no pago luz, gas, no tengo gasto de administración, y te pago un salario y vos trabajás desde tu casa, sin importar si trabajaste 8 horas, 10, 12, sin ningún tipo de control por enfermedades profesionales, sin ningún tipo de asesoramiento al trabajador te pagan la luz, la conexión a internet por el trabajo que te piden, te pagan el gas que vos consumís. Entonces, y aparte, la despersonalización del trabajo desde lo humano, para que no tenga contacto con lo colectivo, para que no tenga contacto con una representación sindical y para que se dé cuenta que para ellos es descartable. Este es el primer punto, primer desafío. Es un panorama clarísimo el que está narrando Sergio Palazos, secretario general de la Asociación Bancaria y uno de los referentes del mundo del trabajo. Ahora, este es el primer panorama, Sergio, sí. El segundo, vos tenés un avance tecnológico fenomenal en el mundo, que quita puestos de trabajo. Y creo que en sociedades modernas, y ya que les gusta hablar en el G20, en las Naciones Unidas, cuando hablan de responsabilidad social empresaria como un gran avance desde lo social, lo que hay que decir es que la responsabilidad social empresaria surge a partir del crecimiento armónico de una sociedad y de los trabajadores que están en ella para tener una mejor calidad de vida. No es asistencialismo de ir y regalar computadoras en La Quiaca, ni ir y poner colchones en un hogar, que también está bien que hagan asistencialismo, ni es ir a regalar nylon cuando se llueve en un sector inundado. Se trata del crecimiento armónico con mejora de calidad de vida. Y si hay un avance tecnológico, deberíamos tomar, dentro de los ejemplos buenos que uno puede tomar de lo que fue la revolución industrial, esta cuarta revolución, que es la tecnológica, debería también considerar lo que consideró la revolución industrial, que de 12 horas de trabajo se pasó a 8. Entonces, ¿por qué no distribuir la hora de trabajo entre todos los trabajadores preservando un poder adquisitivo? Esto sí le restaría rentabilidad a las empresas, pero un nivel de va a ganar menos, no es que va a dejar de ganar para que todos tengan un crecimiento. Y el tercer tema, que es muy cortito, pero es profundo, es la de regulación de los mercados internacionales. Y fíjate que no digo globalización. Y no lo digo porque los grandes países centrales cambiaron el eje, y yo no escuché a ningún empresario argentino, cultores económicos de la política de libertad de mercado, hablar que, por ejemplo, hoy lo que impera no es la libertad de mercado, porque Donald Trump cierra las fronteras para que ingresen productos, son proteccionistas, porque Gran Bretaña a través del Brexit se va de la Unión Europea precisamente para preservar su estándar social, sus puestos de trabajo, su producción, y también con un componente xenófobo por la inmigración que está teniendo de los países africanos. Pero ponele, los tipos se volvieron proteccionistas. Entonces, ¿qué pasa? No es globalización, sino es desregulación de los mercados. Van 10 grandes multinacionales a un país africano, americano, del sudeste asiático, qué sé yo, y te instalan y te generan 20.000 puestos de trabajo, y a los 6 meses se relocalizan porque le ofrecen rebajas impositivas, menos salario, menos derechos de los trabajadores, y se van a otro lado y te dejan países devastados por un lado, y a los países a donde van le empiezan a quitar derechos y quitarle calidad de vida. Esos 3 grandes desafíos parece que no están en la agenda de la discusión del modelo sindical. Es tremendo el panorama, Sergio, que pintas, porque además, digo, esto sería la ecuación, incluso como la pintan a veces los propios dirigentes,
políticos de esos regímenes como el nuestro, parecería ser que se cambia progreso por explotación, lo cual es una estupidez, digo. Allí donde hay esta explotación no hay capacidad de progreso alguno. Pero la pregunta es, a ver... Son las falsas opciones, ¿no? Pero claro, las falsas dicotomías... es como la política, que vos tenés los senadores que responden a los gobernadores, sí, que basados en una concepción de Mark Weber de la ética de la responsabilidad, sí, y la ética de los principios, dicen la ética de la responsabilidad porque hay que gobernar. No es, vos podés ser responsable y ser opositor, al contrario. Bueno, ahora, ya si tenemos dirigentes que nos citan con esa precisión a Max Weber, estamos, creo que en un buen camino, y es totalmente lúcido y serio lo que está diciendo Sergio Palazzo. Quiero que vayamos avanzando hacia otro lugar. Hablamos de una reunión de sindicalistas en la Casa Rosada, estamos hablando también de dirigentes de la CTA por otro lado, que estaban planificando un paro, etcétera, y después tenemos un núcleo duro de la CGT al estilo de lo que hemos conocido como historia del movimiento obrero. Pero vamos a ir una tanda primero, como si fuera esos concursos de preguntas y respuestas, para que un dirigente como Sergio Palazzo nos conteste desde esa lucidez y claridad. Y estamos escuchando a Sergio Palazzo, que tan gentilmente nos ha concedido su visita hoy, porque el tipo también tiene que ver con la música, con prepan, lo que me dijiste. Sí, tengo un hijo que tiene una banda que se llama Figuración, aprovecho y paso el chivo. Como la canción de Almendra, sí. Figúrate que pierde la cabeza. Por eso, porque es un gran cultor un gran admirador de Almendra, el grupo. Y yo te contaba justo, la primera salida, cuando me separé de la mamá de mi hijo, fue a la marcha de las velas que se hacía en todo el mundo a una hora determinada para reclamar por los derechos del niño. Pero no puede con su genio el tipo, imagínate, claro. Tengo un programa, nenito querido, hijo querido, un programa... Me llevaron a la calecita, lo llevó una marcha. Claro, una marcha. Y la primera salida de recital, era muy chiquito él, fue a verlo a Miguel Cantilo en Mendoza, que había ido a dar un show, que creo que éramos 80, lo que estábamos viendo Miguel con su hijo, que era tecladista, lo que daba con los teclados. Y la primera vez que lo traje a Buenos Aires a ver algo fue a Salinas, precisamente porque él es un admirador profundo. Lo que no sé, y vos lo conocés, ¿él es autodidacta o tiene estudio? No, es autodidacta, que hasta el punto, te contaba esto, en la villa tocaba con una guitarrita de juguete, y después, cuando iba consiguiendo alguna guitarra prestada, ensayaba. Yo lo conocía hace una enormidad de años en el bar que estaba enfrente de Canal 13, se llamaba The Brick, y entonces el gordo estaba sentado ahí con la guitarra y te pedía que le nombraras 3 temas al azar, de los géneros que fueran, y empezaba a hacer esa magia de combinar y recombinar los temas, y bueno, nada, nunca estudió, no es un genio, igual se ha convencido de la necesidad de estudiar y progresar y crecer, y ya esto se ve en su hijo Juan. Son las 11:37 y yo interrumpí un diálogo que ustedes del otro lado, queridos amigos de la 530, no escucharon, entre Maya Koch, nuestra columnista de género, y el compañero Sergio Palazzo. No, lo que te decía fuera del aire es que es muy loco notar que en el último tiempo tus amigas, que yo tengo amigas entre 25 y 30 años, que en sus puestos nunca habían tenido como ciertas persecuciones por nimiedades, hoy se las empieza a cuestionar por esto, por llegar 3 minutos tarde o ciertas cosas, porque existe esa posibilidad de que lo puedan hacer, que antes no sucedía. Sí, yo veo ahí 2 situaciones, una muy parecida a lo de los 90, y es que, como a ellos les gusta denominar, el mercado condiciona precisamente para que haya ese tipo de presiones. La mano invisible del mercado. Hubo un dirigente socialista que incluso iba a hablar de eso porque los asesores no le explicaron, ¿no es cierto? Dios mío. Sí, Adam Smith. Sí, exactamente. Y el dirigente, sí, me acuerdo, era candidato a presidente, creo. Sí, no, de veras, como ha dicho un paisano, sí. Pongamos un manto. Piadoso manto de olvido. Por un lado tenés, como ellos dicen, el mercado condiciona a partir de la caída del empleo, a partir del temor a perder el empleo. Y en esto fíjate que ojalá no llegue, ¿no? Pero en los 90 se convirtió en bestseller un libro que era la teoría del horror económico que establecía Vivian Forrester, ¿no? Que competía con el fin del empleo de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia de Fukuyama, sí. El fin del empleo. Y ella planteaba, como una de las partes de su teoría, precisamente que cómo iba degradándose el pensamiento del trabajador respecto a la situación y a cómo ayornarse a lo que el mercado denomina el mercado laboral, ¿no? Y era de un país socialdemócrata, proviniendo de un estado de bienestar, de una concepción europea en ese sentido, cómo pasabas a
Bueno, tengo que tratar de conservar mi salario. Bueno, después no, tengo que tratar de conservar mi derecho. Después, no, tengo que tratar de conservar mi empleo. Y finalizaba esa teoría diciendo, tengo miedo a no ser explotado. Porque cuando no eras explotado, salías de lo que ellos denominan el mercado laboral. Entonces, hoy, ojalá no se dé, pero es la concepción ideológica de que el mercado condiciona la actividad. Y lo segundo, que yo explicaba recién fuera del micrófono, es que vos tenés puntualmente que es la primera vez que tiene un Estado protector el sector patronal. Entonces se sienten protegidos. Al contrario, sus leyes apuntan a la desprotección. Si existe la legislación protectoria en materia de derecho laboral, es para equilibrar el poder entre el capital y el trabajador, y si existen los sindicatos, es para tratar de establecer a través de lo colectivo una fuerza mayor para discutir, no en un pie de igualdad, pero por lo menos con determinada fuerza. Por eso pretenden destruir y empieza a condicionar precisamente a los trabajadores este tipo de política. Ahora, Sergio Palazzo, digo, esto que se parece bastante a una especie de mirada darwiniana, pues es la selección natural en su peor versión, quiero decir, estamos empezando la evolución con esto. Exactamente, sí, y creo que nos tocó la parte de los dinosaurios, porque se vienen los mamíferos que no son nada simpáticos, pero digo, en este caso. Pero en este caso los mamíferos tendríamos ese tipo mamut, los dirigentes sindicales, en vestir contra... Pero no está mal, porque además de atrás viene una banada de mamut y otras. Pero bueno, a ver, digo, ¿qué pasa cuando se articula el imaginario de una sociedad de modo tal que... Hemos hablado acá hace unos días con Miguelito de la coincidencia, ¿no?, entre las convicciones y las conveniencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando gente de la clase obrera, otro de la clase media baja, siempre relacionada con los intereses populares, vota un proyecto que claramente, más allá de las mentiras que dijo el actual presidente, había claramente ahí una mirada desde los sectores privilegiados? ¿Por qué un laburante vota ese modelo? Porque perdimos la batalla cultural. Bien, clarísimo, clarísimo. Está claro, para que un laburante termine votando a su propio ejecutor es porque nos ganaron la batalla cultural. ¿Por qué nos la ganan? Primero por los egoísmos propios de las internas de las políticas, en donde priorizamos otras cuestiones que son personales, a veces, no sé, como dije recién, la concepción de esa falsa opción de la ética y la responsabilidad, o las éticas de los principios. También tiene que ver a diferencia de los 90, cuando dicen este es un gobierno parecido a los 90, no es la misma situación, porque tienen primero una parafernalia de comunicación social establecida donde nos han analizado, estudiado y saben cada reacción de cada uno de nosotros y actúan en consecuencia y previenen antes de actuar en consecuencia. Y lo segundo, porque tienen un blindaje mediático fenomenal que en los 90 lo tenían hasta ahí. No, claro, pero además no tenían tanta penetración tampoco como claro, vos tenés hoy... Ponele que tengas 6 canales de cable, creo que son más. Sí. Que cada media hora te ponen título. Entonces ves un asesinato y lo mataron 24 por 2, 48, 48 por 6, lo mataron 6 por 5, 300 veces casi a un tipo. Y vos decís, lo mataron, y si te dijeron en 300 veces, mirá, lo mataron de un tiro en la cabeza, y vos ves que le pegó en el pecho, terminás diciendo, viste que tiro en la cabeza le pegaron al tipo, porque terminaste consecuentemente lo que te dijeron. No sé por qué se me ocurre pensar en el caso Nisman, pero no es lo bueno, fue una metáfora que no, la culpa es mía, querido Sergio. Digo, a ver, en ese esquema... Fue pura casualidad mi comentario. Vamos un poco a los bifes. Naturalmente, en estas situaciones, históricamente, uno es lo primero que piensa, del mismo modo que el tipo que va a ser ajusticiado, si es religioso reza, y si no, insulta al pelotón. Pero la primera reacción, es pensar en la CGT, en la Confederación General del Trabajo. Tenemos una historia sindical en la Argentina muy añeja, tenemos conquistas que han hecho lo posible por descartar. Y cito siempre un pseudo chiste de Borges que decía, qué cosa rara los peronistas, si trabajan 12 veces y quieren que les paguen 13, donde el aguinaldo no había sido naturalizado siquiera en esos años. Pero digo, llegamos hasta aquí, y uno mira hacia la CGT, y de a ratos, la verdad, no entiende nada, y lo que uno alcanza a entender es horrible de comprender. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Te cuento, Sergio Palazzo, que ya me mostraron un par de tweets donde dicen, Sergio Palazzo es el único tipo que puede conducir la CGT, y no son trolls, porque estamos controlando todo. ¿Qué pasa desde ese lugar, además de tengo una profunda decepción por la actitud que ha tomado la CGT todo este tiempo. Lo digo claramente porque no soy políticamente correcto. Pago las consecuencias de no ser. Todavía puedo expresar lo que pienso y trato de subrayar con hecho lo que digo y lo que escribo cuando me toca escribir, ¿no? Y yo tengo una profunda decepción porque uno entiende
en política que no todos tienen el mismo ritmo, porque no todos tienen las mismas organizaciones, no todos representan el mismo colectivo de trabajadores con las mismas necesidades, ¿no? Pero entiendo también que si los dirigentes no entendemos una cuestión de clase, que es que somos clase trabajadora independientemente que nos vaya mejor o peor en la actividad en la que desarrollamos, estamos en un serio problema. Y acá la clase trabajadora, y cuando hablo de la clase trabajadora, hablo de los trabajadores con empleo y sin empleo, hablo de los movimientos sociales, de la economía informal, porque los trabajadores somos todos. Entonces digo, cuando esto sucede, es porque algo malo está pasando, y a mí no me gusta particularmente. Y no me gusta inclusive que ni siquiera discutamos el cinismo de la mentira de este gobierno. Porque este gobierno se dice un gobierno de diálogo, y si hay un diálogo por excelencia en el sistema republicano es el Parlamento, y el Parlamento ha votado 2 leyes centrales que hacen al bien común. Una, la ley antidespido, la vetó el presidente de la Nación. Entonces que no me hable de diálogo cuando veta precisamente el diálogo por excelencia que es el Parlamento. Y la otra es la ley de congelamiento de tarifas, que le trae un alivio a millones de argentinos que van a pasar frío o van a tener la opción de elegir entre calefaccionarse o poner un plato de comida en su mesa, porque no van a poder pagar. Entonces, ante esto, la reacción de la CGT debió ser otra. Un triunvirato puede haber servido para que distintos sectores internos encontraran una pequeña síntesis de unidad, pero funcionando esto y ante estas agresiones hacia los trabajadores, debió actuar de otra manera la CGT. Por eso, nosotros desde el primer día en la corriente federal, que para ellos al principio parecíamos, son poquitos, decían, sí somos poquitos, pero la gente es mucha a la que se referencia, y hemos tratado de, en estos tiempos en donde pareciera ser que todo se arregla, que la corriente federal haya sido por lo menos una lucecita en el camino de muchos trabajadores argentinos. Bueno, hemos logrado unificar con las 2 CTA, hemos logrado unificar criterios con los compañeros de los movimientos sociales, hemos logrado ahora y estamos transitando un camino también con el espacio del moyanismo, como para tener una visión más combativa y confrontativa con este gobierno. Acá no se trata de quién conduce la CGT, sino para qué. Claro, bueno, ahora, digamos, esta historia de dirigencia sindical, digo, ese no es un problema central, Sergio Palazzo, para discutir la democratización real de los gremios, de algunos gremios, cuando menos que tienen mecanismos raros, o bien de esos gremios que son tan determinantes para la concreción de un paro general. Pienso en la UTA, por ejemplo, ¿no? También en los ferrocarriles, qué sé yo, digo, ¿cómo se maneja eso? Yo lo primero que digo es que, y lo propuse hace muchos años, con lo cual no es novedad ni es oportunista lo mío, porque lo propuse cuando Moyano fue electo secretario de la CGT, yo propuse que fuera por voto directo de los trabajadores, no por cantidad de congresales. Que no sé si todos los congresales de todos los sindicatos que se pintan de amarillo, algunos en exceso, sus afiliados están tan pintados de amarillo. Pues es una sospecha que tenemos muchos. Entonces digo, una cosa es que la cantidad de congresales levanten la mano por una orgánica, porque lo decidió la organización, y otra cosa es los trabajadores. No sé cuántos trabajadores tendrían un modelo u otro de CGT. Un hombre, un voto, digamos, algo parecido a la democracia. Exactamente, un hombre, un voto. Son las 11:47, tengo un mensaje aquí que dice, es Javier Duarte, un tuit: la clase obrera defraudada necesita una CGT que defienda los intereses de los más vulnerables. Palazzo a CGT honesta y transparente. Y hay también un mensaje grabado, ¿puede ser? Sí, quería saludar a Sergio Palazzo y decirle que bueno, lo admiro mucho y admiro mucho esa fuerza que tiene como de estrella de rock. Que siga adelante y bueno, hasta la victoria siempre. Bueno, caramba. Bueno, me gusta el rock, siempre me gustó. Pero claro, pero muchas gracias, primero son muy generosos. Es un piropolino, me parece, como para esto. Sergio, a ver, digo, yendo al meollo de la cuestión, en la situación en que estamos, todas las voces, están reclamando por la necesidad de un paro general que cuando menos haga entender al gobierno que hay cosas que no se pueden soportar, incluso después de un veto, como el del otro día, tras la resolución del Senado. Digo, ¿cuál es el impedimento para un paro general aparte de la dirigencia? ¿Podemos pensar en esa posibilidad? Bueno, nosotros la hemos expresado tanto la corriente federal, las 2 CTA, los movimientos sociales y el moyanismo. Hoy hay una reunión del Consejo Directivo que nosotros no integramos por decisión propia. Nosotros decidimos renunciar a los cargos porque no había un plan dentro de la CGT ni vocación política de confrontar desde el primer día, por eso nos fuimos. No de la CGT, sino de los cargos. Y en donde creo que la medida está instalada, no hay forma de volverla atrás. Creo que por lo menos
ese clamor social que comparto y que creo que era absolutamente necesario, que se ha visto reflejado en más de 2 millones de argentinos que han transitado las calles estas últimas 2 semanas en distintas marchas y movilizaciones de reclamo, ha hecho que el gobierno revea su situación y convoque de urgencia hoy a la mañana a ver qué puede hacer. El problema es que el que puede... el paro, ¿no? Claro, no para arreglar las cosas, digo. El problema es que el que puede hacer que no sea lo que hizo en aquel diciembre cuando llamó al diálogo social sobre la base del programa económico argentino que tenía el gobierno, que entre otras cosas hablaba de la liberación de los mercados, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y terminaban acordando, no obligatoriamente un bono de 2.000 pesos que no lo cobró el 70% de los argentinos. Sí, terminaron acordando la suspensión de la suspensión y de los despidos, y terminamos con una tasa de despido fenomenal en esos 3 o 4 meses que obligó al famoso acto de la CGT que terminó con el atril y todos los problemitas que ya conocemos, ¿no? Las canciones populares. Ahora, yo, frente a este paisaje, Sergio, a ver, lo que pasó el otro día en el Congreso también era evidente, por un lado, que había sectores que propendían a una negociación, a una especie de línea blanda, y otros que expresaron más claramente, digo, fuera de los colores partidarios, ¿no? Más claramente esta cuestión de decir, a ver, lo que no funciona es el programa global, digamos, no es una cuestión de tener una medida, eso. Digo, lo que no funciona es el sistema productivo, el sistema económico. Porque no hay programa, Jorge. Acá lo que hay es nada más que un programa financiero. Bueno, a ver, un programa financiero, vamos a decirlo claramente, es un programa en contra de la producción y es un programa especulativo, digo. Así es. Vos tenés con una tasa de vaca el 40% ¿quién va a producir en Argentina? Claro. Y si ahora, electoralmente, como van a hacer en la provincia de Buenos Aires, y hago una advertencia, cuidemos entre todos la banca pública, porque van a lanzar préstamos. El Banco Provincia, con dinero de todos los bonaerenses, a ellos que les gusta cuidar los dineros de los bonaerenses, así. Y el Banco Nación se va a sumar en un proyecto de prestar a las pymes al 7 y al 9%. Está bien, está fenómeno. Estuvimos hablando hoy con Eduardo Fernández. Pero si vos estás pagando una tasa de plazo fijo, 28-30%, y prestás entre el 7 y 9 y no tenés el subsidio del Estado que le cubre ese fondeo a los bancos, por mal camino llevan a la banca pública, porque la banca privada y particularmente la internacional lo que hace es comprarle back o prestarle a tasas altísimas en dólares, pero no le presta la producción. Y eso porque no hay una nueva ley de entidades financieras, porque sigue vigente la ley de la época de Martínez de Oy Videla, que está al servicio de la especulación y la usura. Que también es una deuda que quedó del gobierno anterior. Por supuesto, hubo una propuesta de ley muy buena de Carlos Heller, y creo que Sabatel era el otro firmante, pero el mentor casi ideológico era Heller, en donde establecía inclusive las porciones de crédito de depósito que tenía que tener cada entidad para que el famoso concepto internacional de que bancos demasiado grandes afectan al sistema cuando caen y se cae el sistema, le ponía cierto condicionamiento. Mientras vos no tengas expresado en una ley hacia dónde va el dinero, cómo se presta el dinero, a qué sectores, y que esté en consonancia con un programa que tiene un gobierno, bueno, vas a ir por mal camino, va a pasar lo que pasa, que en este gobierno uno mete quinta y otro pone el freno de mano, porque es curioso. El ministro de Producción te dice vamos a préstamos al 7% a las pymes, y el presidente del Banco Central te pone la levaga al 40%. ¿Qué préstamos al 7%? Y se lo va a dar, va a fundir los bancos públicos. Ese es el punto, Sergio. Digo, se da la impresión de que estamos entrando en zona de riesgo para las estructuras más básicas de un Estado-nación. Digo, en el caso de la banca pública, digo, nunca hemos llegado a este grado de peligro para haber desarticulado el sistema. ¿Qué viene después de una desarticulación así? Porque primero estaba lo del Banco Central, ¿no es cierto? ¿Cómo concebir el Banco Central? Discusiones, posturas, pero esto ya es el riesgo de destrucción. Yo no tengo buenos pronósticos por lo que veo, por las experiencias que uno ha tenido, e inclusive por los propios informes que los economistas, y para despejar cualquier subjetividad de todo palo que tiene la bancaria, todos ven un momento de crisis en la Argentina. Inclusive creo que la asistencia que se le pide al fondo tiene por un lado dos objetivos. Por un lado, era una gran discusión si era necesario o no recurrir al fondo. Yo era uno de los que pensaba originariamente que no era necesario porque tenían reservas como para aguantar la corrida. Pero hablando con los economistas, me dicen que con claridad Argentina ha llegado a un 37-38% de toma de deuda con relación a su PBI, y los estándares mundiales y particularmente los organismos de crédito dicen que más del 40% es una zona extremadamente de riesgo y no tenés que prestar. Con lo cual, el déficit que tiene la nación va a tener que subsidiarlo con financiamiento, por eso recurren al fondo. Y la segunda también, porque
los gobernantes actuales tienen la particularidad de encontrar responsabilidad en todo aquello que no sean ellos. Entonces, antes fue la herencia recibida, la corrida cambiaria fue por un problema de la apreciación de la moneda norteamericana y la depreciación de las monedas en el mundo, y ahora tenemos que hacer un ajuste porque el Fondo Monetario, para que no nos vayamos del mundo, nos pide esto. Y están los irresponsables de los trabajadores que se creen que tienen derecho a otra cosa. Y fíjate que la mentira es tan corta, y a veces uno se pone a pensar que ni siquiera estudian de lo que hablan, que te hablan que la devaluación y la corrida tuvo que ver con el impacto de la apreciación de la moneda norteamericana y la suba de tasa de la Reserva Federal sobre los bonos norteamericanos. Yo hice un estudio con los economistas nuestros. No hay país en el mundo, ni en Europa, ni en África, ni en Asia, ni en América, que la depreciación de su moneda con relación al dólar haya superado el 8 o el 9%. En la Argentina desde diciembre a hoy es el 31%. Entonces, tiene un pequeño componente por este lado. Y esa brecha, yo sabía tener esta cifra, pero digamos, esa brecha, esa tremenda brecha de 20 puntos más o menos. Son errores propios. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto te lo dice cualquier economista, igual que la discusión sobre la reforma laboral. Recién te lo decía, a mí me encanta discutir, a ver, te mando una reforma laboral donde te quitan derechos, te saco el aguinaldo de la indemnización, te saco los bonos, te saco las horas extras, que esto que el otro, y terminamos discutiendo eso, que está bien. En los ámbitos del Estado y qué sé yo. Claro, vos decís, bueno, lo tengo que discutir, pero ¿sabes qué? Eso no tiene discusión. Eso hay que ponerlo contra la pared y decirle, vos lo que querés hacer, y discúlpenme la vulgaridad, la mala palabra, vos lo que querés hacer es cagarme, punto. Claro. Entonces, se terminó la discusión con eso. Después verás hasta dónde te da la fuerza para que sea menos o más lo que te quieran perjudicar. Pero vamos a la discusión de fondo. ¿Para qué querés la reforma laboral? Y ahí viene lo que charlábamos fuera de micrófono. Porque son expresiones mundiales con respecto a la ideología. Vos tenés en ese sentido las escuelas neoclasistas que establecen que las reformas y flexibilizaciones laborales tienden a flexibilizar el mercado, que los empresarios tomen más trabajadores, esos trabajadores generen más volumen de la economía, eso genera mejores salarios, mejores empleos más dignos. Y por otro lado tenés los keynesianos que dicen, miren muchachos, todo eso está muy bueno, pero ¿saben qué? Si ustedes ajustan, no hay consumo interno. Y el consumo interno es el motor de crecimiento y en realidad es el alma por el que fue creado el mundo capitalista, el consumo, a ver si nos entendemos. A partir de que no haya consumo interno, todo lo que ustedes dicen es agua de borraja. Y te dicen, en la medida en que el trabajador siente inestabilidad, no consume, no solo por el ajuste, sino porque no sabe si va a seguir teniendo empleo. Entonces, en lugar de consumir, si le sobra un peso, lo ahorra para cuando no tenga empleo. El trabajador no tiene el sentido de pertenencia con la empresa donde trabaja para producir más, porque sabe que es descartable. Entonces hace la suya y si se puede ir, se va, y si consigue un trabajo mejor, lo consigue. Entonces, digo, discutamos la cuestión de fondo, porque lo otro ya sabemos qué es lo que quieren hacer. Entonces, nos dará la fuerza para que no lo hagan, o nos avanzarán si no tenemos fuerza. Pero discutamos el fondo de la cuestión, y lo que quieren es cambiar un modelo económico en materia laboral que nos saque del mundo protectorio del derecho laboral para ponernos en un mundo de sumisión y ser presa fácil del capital sobre el hombre y sobre el trabajo. Clarísimo lo de Sergio, y ciertamente digo, es de las pocas explicaciones lúcidas que uno viene escuchando estos días, porque hay cosas que realmente no se comprenden, más allá de que algunos citan a economistas y no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Es que se olvidan de Roosevelt, además se olvidan de ese momento, a partir de una crisis como fue la del 29, todas las reformas que se hacen. Ahora bien, digo, frente a esto, con esta CGT tal como está, ¿cuál es la posición de dirigentes como vos, Sergio Palazzo? Digo, la CGT tiene que tener un triunvirato, tiene que tener una sola cabeza, tienen que darse elecciones ya. ¿Se puede seguir avanzando con una CGT que tiene una parte que es un plan y que va y viene, y otra que está defendiendo los intereses de los trabajadores? Digo, ¿para cuándo, no? Porque da la impresión de que se pasa el tiempo, no sé, el pueblo va envejeciendo y las nuevas generaciones hay que contarles de vuelta la macana que nos han hecho. Dos cosas, una de fondo y otra la coyuntura, ¿no? En la de fondo, explicar que obviamente uno lo que pretende y cree que lo que debería unificar al movimiento obrero, independientemente de los matices más o menos rápidos, más o menos combativos, es un programa, como explicaba al principio. En la medida que haya un programa es más fácil, inclusive hasta para acompañar un candidato en la política, porque si no después terminás sindicado que acompañar tal o cual candidato a la CGT porque es peronista la CGT, el candidato es peronista, y la CGT termina en el medio de la discusión de que lo acompaña porque está en la interna o porque le va a dar un ministerio de trabajo, porque esto, porque aquello. Si vos tenés un programa,
vos votás y acompañás al candidato que ascriba gran parte de tu programa. Parece sencillo, ¿no? Huerta Grande, digo. Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos Gualdini, las consignas del MTA. La historia del movimiento obrero argentino tiene una riqueza fenomenal para estas cosas. Nosotros hoy humildemente hemos establecido 27 puntos en la corriente federal, donde hablamos de todo, de la política energética, hablamos de la ley de entidad financiera, hablamos de la reforma tributaria, que no es esta que sancionaron. Bueno, ese documento, ese plan, qué sé yo, no lo he visto, o sea, sí, obviamente he escuchado hablar de eso, pero no está distribuido en los medios como debería, para que los medios le muestren a la gente qué es lo que está haciendo el movimiento obrero en ese sentido, ¿no? El pensar programáticamente la posibilidad de un futuro. Sí, nosotros, salvo medios amigos como ustedes, obviamente muchos periodistas lo tienen, lo que pasa que por ahí, viste... Pero digo, estoy hablando de la masividad que debería tener un programa semejante. Es algo absolutamente innovador. Los profesionales del movimiento obrero, que son trabajadores, han elaborado un programa que humilde, que perfectible, pero que es un programa del movimiento obrero que no tiene y que puede confrontar con un programa de gobierno, y que reacciona ante el tsunami que estamos viviendo. Y volviendo a la actualidad, porque esto es lo de fondo, y volviendo a la actualidad y a tu pregunta puntual, para no escaparle al Sayo la pregunta. Venga, a vos que te gusta lo campestre. Claro. Yo creo que, si bien esto es el concepto general de formación que uno puede tener en lo intelectual, en lo sindical, en lo político, pues la realidad es otra. Y la realidad va a ser que si los sectores combativos se imponen en el criterio de la conducción de la CGT, va a ser porque es más rápida la degradación de las condiciones del pueblo argentino. Entonces, quienes no tienen en su visión este ideario, seguramente van a tener que resignar la conducción en aquellos que estén dispuestos a pelear. Una vez más, es con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, como decía el viejo. Si la degradación, porque va a seguir habiendo degradación, esto hay que decirlo con claridad, mientras este gobierno imponga este tipo de políticas, va a seguir habiendo este tipo de degradación. Si es más lenta, probablemente quienes combatimos, quienes tenemos una visión más crítica sobre el gobierno y sobre sus políticas, tendremos que esperar un tiempo más. Pero, Sergio, querido, a ver, pienso que el diagnóstico es clarísimo, efectivamente no hay otra posibilidad, otra chance de que no sea la de mayor degradación. Ya estamos en un punto alto de degradación. Uno ve esa médica de color sombrita, taciturna, como decía Fidel, cada vez son más las personas que están en reclamos o directamente en esa especie de miseria que genera este tipo de cosas, es decir, pierdo entidad como persona, pierdo entidad primero como trabajador y luego como persona. Es bueno lo que plantea, pero excede el mundo del movimiento obrero y de la dirigencia sindical. Si bien vos hoy tenés un descontento social y una degradación de las condiciones de muchos argentinos, inclusive muchos que acompañaron la propuesta política de Cambiemos, te están faltando dos cosas. Una opción política sólida del lado de enfrente, que tenga la posibilidad ni siquiera de ser una síntesis, de encontrar 4, 5, 6, 10 puntos programáticos que pongan de acuerdo a una oposición para confrontar electoralmente con éxito contra este modelo. Y lo segundo, todavía hace falta recuperar al menos en un empate la batalla cultural que perdimos. Porque la sociedad sigue pensando, si bien su desapego a las políticas de Macri en un sector, porque hay un sector que Macri, aunque nos pegue 2000 palos, 2000 azotes en Plaza de Mayo, va a seguir votándolo, pero hay un sector de la sociedad, particularmente clase media alta, que puede tener algún descontento, que hasta ahora sigue inoculada por la penetración de los medios en los conceptos de que todo lo malo fue anterior y fue populismo, y lo que están haciendo es tratando de recomponer al Estado para que después vuelva el populismo de vuelta y se gaste el esfuerzo de los argentinos. Eso es mentira. Claro, bueno. Entonces, ahora, mientras no logremos recuperar esa batalla cultural y mientras no encontremos una síntesis al menos de 10 temas programáticos, estamos en un problema. Es clarísimo que quien está hablando es Sergio Palazzo. Sergio Palazzo, hablaba recién del tema de que se ha perdido el tema de la batalla cultural. ¿Sí? 12 años no alcanzaron, o no alcanzaron, o fuimos insuficientes nosotros en la prédica como para poder instalar el cambio de cultura. Yo a veces hago un análisis de que tenemos una sociedad con una carga de hipocresía tal que prefiere aliarse a veces con el odio hacia los movimientos populares que hacia lo que realmente necesita o le conviene como país. ¿Cómo se sale de una crisis como esta a la que estamos yendo, o a la que estamos ya instalados, de la que parece no haber escapatoria,
En caso de, bueno, se recupera un gobierno con una instancia o con un perfil medianamente popular. ¿Cómo se reconstruye un gobierno, o digamos una instancia, un proyecto de país, donde vos necesitas sí o sí, para activar ese consumo interno, que es el motor de la economía, la generación, la industrialización y todo ese tipo de cosas? Bueno, lo primero, yo creo que hay esperanza en la reconstrucción de un país, ¿no? Porque... y lo digo desde mi posición de afiliado a la Unión Cívica Radical, sí. A Alfonsín le tocó pasar de un Estado asesino a un Estado democrático, y a Néstor y Cristina le tocó pasar de un Estado del que se vayan todos a un Estado donde la juventud encontrara en la política la resolución de sus conflictos. Y logró ese cometido, lo logró Alfonsín y lo logró Néstor y Cristina. Entonces vos tenés un gran número de jóvenes involucrados en temas políticos gracias a esa política de 12 años. Ese es el reaseguro para que vos puedas discutir a partir de ese lugar cuando te toque volver a ser gobierno. Yo creo que chances electorales para volver a ser gobierno los sectores populares tienen. Me preocupa más la construcción de la... voy a usar un término de libertad de mercado, de la sustentabilidad de... el programa político de un gobierno popular. O sea, no repetir la alianza, no meter la gamba hasta el cuadril, digamos. Exactamente. Yo digo, estamos viviendo momentos muy duros, muy aciagos. Es la primera vez que la derecha gobierna por medio de una elección donde fuimos y votamos todos. Entonces me parece que es un llamado de atención para todos para determinar que no solo hay que confrontar electoralmente y recuperar el poder, sino que hay que empezar a construir las bases de la sustentabilidad de ese gobierno en el tiempo, para que después puedan haber cambios y alternancia democrática, inclusive con sectores centro-derecha, pero no sobre la base de que todo lo que hagan los gobiernos populares es populismo y está mal. Hay cosas que no se negocian, no claramente, digo, me parece que ese debería ser el punto de partida. Te leo rápidamente. Pablo Romano dice: aguante Palazzo, es un verdadero dirigente que defiende al trabajador. Mario Solano dice: Palazzo y Pablo Moyano son dos luchadores contra el liberalismo. Amalia Vélez dice: saludos a Palazzo y feliz día al periodista, muchas gracias. Y tenemos por allí afuera un par de mensajes más que nos están por llegar. Sergio, a ver, es inevitable pensar cuando uno te escucha, cuando ves la formación que tenés, y además seguís estudiando, porque me contaba recién que estás Sí, yo, lo mío es empírico, entonces estudio economía, estudio sobre derecho laboral, no tengo títulos universitarios. Bueno, perdón, fíjate que... Perito mercantil de un colegio nacional. caíste en los colegios del Estado. Fíjate que hay un metalúrgico... en la educación del Estado, como dicen. Un metalúrgico por ahí que además le falta un dedo, uno de los grandes estadistas de estos tiempos, y está miserablemente... Me hablo de Luis Ignacio Lula da Silva. Fue el que más universidades creó. Exactamente, a eso iba. Y digo, ¿cómo te ves en términos de dirigencia? Yo sé que estas preguntas son, a ver, incómodas, y además que te ves obligado a responder: no, yo tengo que ocupar mi puesto al frente de mi gremio, qué sé yo. Pero digo, pensándolo más ampliamente, ¿existe la posibilidad de que un dirigente gremial acceda a la presidencia? El ambiente político, la clase política, ¿admitiría eso? Es lo único que falta en el país, porque ya tuvimos un dirigente empresario, pasamos por abogados, pasamos por médicos, y ahora un empresario. Lo único que falta es un presidente trabajador. Para que ese cometido se logre, vos tenés que lograr una gran alianza entre el capital y el trabajo. Y cuando digo capital, digo el capital nacional, no estoy hablando de las multinacionales, obviamente. Estoy hablando de los sectores productivos de la Argentina, que logren sostener un principio de un trabajador en el lugar. Ojalá tengamos edad todo para verlo algún día, ¿no? Sí, aquello que fue la Confederación General Económica, que yo sé claro. Temas, a ver, creo que tengo a mis espaldas una presencia. Sí, Paulina, léeme, por favor, léenos los mensajes. Si tenemos mensajes de Twitter, acá Javier Duarte nos dice: la clase obrera, defraudado, te necesita una CGT que defienda los intereses de los más vulnerables. Palazzo, la CGT honesta y transparente. Ese lo teníamos, sí. Y después acá hay otro de Natalia Tolava que dice: la CGT tiene que estar toda ya en la calle. ¿Qué vamos a esperar? ¿Llegar al 60% de pobreza y 30% de indigencia? Paraban por ganancias, cuando solo el 10% las pagaba. Hagan honor a la CGT, y si no hacen paro, córranse. Caramba, ¿qué se responde a eso, Sergio? Que estoy de acuerdo que tiene que haber un paro, lo vengo diciendo hace tiempo. Hace rato. ¿Quiénes son los más férreos opositores? O sea, los que se oponen por miedo, se oponen por conveniencia, para disimular alguna negociación. ¿Cómo lo ves?
Hay compañeros que tienen la particularidad de casi de oficio son oficialistas permanentes, ¿viste? Entonces van pasando los gobiernos y siempre acompañan las políticas de los gobiernos. Yo creo que hay un punto de inflexión que es cuando la gente está pasando hambre, necesidad y ese esquema de negociación que yo no lo comparto, no lo suscribo, pero algunos lo harán hasta de su convicción, no tengo por qué dudar que lo hagan convencidos. Me parece que no tiene que ser. Sí, a mí también, pero ponele que uno quiera ser generoso en el concepto. Me parece que hay puntos de inflexión en la historia en donde uno tiene que ser blanco o negro, no puede ser gris, ¿no? Mucho menos amarillo. Y también digo generoso respecto de anteponer los intereses comunes o sociales a los intereses personales. Llega un punto para los dirigentes sindicales y para cualquier otro dirigente donde, a ver, la confirmación de su capacidad, de su carisma, de lo que fuere, hace que se distancie un poco de lo que fue el comienzo de esa carrera. Pienso en varios, no quiero dar nombres porque sería ofensivo. ¿Cómo te defendes de eso? De esto de crecer en carisma, en conocimiento, en lealtad de ¿por qué me defiendo? No entiendo la pregunta. Porque me parece que hay un vicio de la dirigencia que a medida que va creciendo su poder, se vuelven más lejanos de los intereses populares. Para eso tengo una explicación fantástica. Mira. Pon una cara de gaucho pícaro. No, porque no entendía la pregunta primero y después un día me dijeron que me iban a llevar a dar charlas sobre eso y le contesté, no voy a dar el nombre del funcionario, un funcionario de este gobierno, le dije, con vos no voy a dar una charla nunca, y segundo, bueno. Mirá, la construcción de poder a partir del poder bien entendido para transformar la realidad, uno la hace como si fuera un edificio en el mundo sindical. A ver. Primer piso, arrancás siendo el delegado, en mi caso, de tu oficina, un delegado general, un delegado, miembro de la comisión gremial, y vas subiendo pisos, vas construyendo pisos de poder para transformar la realidad porque te sentís con la capacidad de transformarla. Y por eso pedí el voto de tus compañeros y vas construyendo poder. Llegás a una seccional de bancaria, soy el secretario general, tenés la suerte que me toca a mí de ser el secretario general nacional de los bancarios y ponerle cualquier otro cargo en el movimiento obrero que te toque el día de mañana. Esto es un edificio. Y vos tenés que tener si fueran dos torres gemelas, tenés que tener otro edificio, que es el de tus afectos. Los muchachos que conociste de chico, los muchachos del barrio, tu hijo, tu pareja, el perro, el gato al que le tenías afecto en tu casa, los amigos de la militancia, los amigos de la política, los del club del barrio. Y también son pisos. ¿Sabés qué es lo que pasa? Que hay veces que vos te levantaste enojado y el perro que te movía la cola y vos le hacías una cariña, le pegaste una patada, el perro no volvió más. Entonces a vos se te cayó un piso. Otro día tu hijo que esperaba un consejo o algo, llegaste y no se lo diste. O no estuviste cerca. Y se te fue otro porque el pibe ya no te ve como referencia. Entonces se te cayó otro piso. Y otro día te fuiste de tu casa porque tuviste problemas, qué sé yo, y se te cayó otro piso. Y otro día decís, ¿para qué voy a ir a ver a mi amigo de siempre si yo me estoy todos los días con los compañeros militantes del sindicato, me quedo ahí adentro? Y se te cayó otro piso. Y otro día dejaste de ir al club del barrio porque te empezaron los factores de poder invitar al country a ver polo y no ir a jugar. Yo voy a jugar tenis a la FAL, que es una sociedad de fomento en mi barrio, el 3 de febrero. Y el día que deje de ir seguramente me habrá bajado otro piso. Síntesis, me quedó una torre acá y otra acá. ¿Y yo qué necesito? Tengo que cubrir ese vacío existencial. Entonces todos los días tengo que construir un piso nuevo en el poder que me cubre el vacío existencial. Porque a partir de ahí, yo no tengo la contención que si pierdo una elección me vuelvo y mi familia, mis amigos, el perro, el gato, mi hijo, mi pareja, me contienen. Me contiene solamente el poder. Entonces todos los días tengo que construir un piso nuevo de poder. Y cuando empiezo a construir pisos para cubrir un vacío existencial, lo que hago es perder el concepto original que me movió con ese fuego a querer ser dirigente sindical o político, de tener poder para transformar la realidad. Paso a tener poder para sostenerme en el poder por el poder mismo. ¿Materno o paterno el abuelo chino? Porque esto viene del digo, claramente. No, mi abuelo era italiano, venido de la Sicilia a los 13 años, y por el lado de mi papá, de mi mamá, eran argentinos. No, pero realmente, con ascendencias árabes. Tío, me parece que es digamos, una construcción metafórica muy, muy clara. José Barracas... Hay otros que me dicen otra cosa. Mis amigos de la militancia me dicen, olvídate, no te olvides que hay un tercer edificio que en el que nos pusiste a todos nosotros con la familia. Totalmente. José Barracas te dice, paro general ya. Solana García dice, cada vez que la CGT retrocede, el pueblo pierde más y más. Silvia Mercado
no puede ser. Dice, basta decir que necesitamos una renovación urgente. ¿Qué querrá decir esto? ¿Será Silvia Mercado la periodista? Carlos Alberto Palazzo es un verdadero dirigente del pueblo. A ver, ¿qué es esto? Basta decir que necesitamos una renovación urgente. ¿Cómo responderías a eso? Yo no lo entiendo. Yo me imagino que tiene que ser con una renovación de la clase dirigente que está discutiendo los temas desde hace años en la Argentina. Y seguramente le imputará la degradación a esos dirigentes. Me imagino que debe pasar por ahí. A mí, yo te decía que me preocupa más que quienes dicen que tienen los votos de los congresales, porque se vota por congresal en la CGT, no estén discutiendo desde la rosca y no de los desafíos futuros. Y me preocupa que los desafíos futuros no tengan el componente de juventud que tiene que tener esa discusión. Porque inclusive yo sobre tecnología, regulación de mercado puedo discutir hoy, dentro de 4 años, 5, estos compañeros que están conmigo acá serán los que tengan que discutir, porque seguramente yo ya estoy desactualizado de eso. Imagínate compañeros dirigentes que tienen muchísimos años en estas discusiones, quizás ya no estén a la altura de lo que es el avance tecnológico. Yo tengo un ejemplo en mi actividad. El avance tecnológico al principio era mecanizado, casi robótico, ¿no? Sí, claro. Era una planilla de Excel, te sirve para balancear una caja que antes hacía en 2 horas sumando comprobantes, te la hacen 15 minutos. Pero ahora es distinto, porque la aplicación de la inteligencia artificial obliga que por internet te dan un préstamo porque tiene todo cargado, qué requisitos necesitas y cuáles son las bases que vos tenés de capacidad de pago y tu estadística, porque ya llevas años y años de acumulación de información en todas las centrales de riesgo, y entonces la computadora te dice si te pueden dar un préstamo de 10.000, 12.000, 15.000 o no dártelo. Ya no necesitas un trabajador bancario. Dentro de un tiempo, no sé cuál va a ser la mecánica de sistema. Y seguramente yo no la voy a poder discutir, Jorge, porque a todos nos pasa que por una cuestión de edad, ya hasta nos cuesta, le entramos al WhatsApp porque alguien nos bajó la aplicación, ¿viste? Entonces, imagínate una revolución, claro, como la de la imprenta, pero esta claridad de Sergio para hablar de estas cosas me plantea a mí también otro desafío, que es volver a la urgencia. Primero, esas cosas no las miro, ¿no? Por ahí te enganchás, qué sé yo, empezás a mirar en el Twitter y salen algunas cosas. Lo que digo es, me preocupa que el nivel de exposición permita a ciudadanos comunes que no tienen nada que ver con tu vida, darte consejos, sean buenos o malos, y también hasta dónde la libertad de que vos, primero es una preocupación de que alguien exponga tanto su vida, segundo que otros se metan en tu vida, y tercero es que me cuesta entender a las personas que ponen tanto su vida privada, me cuesta entender después también, bueno, y si lo quieres poner, ¿por qué te tenés que meter? Claro, ¿no? Claro. Está bien, bueno, es su vida. No creo que en esto, porque que te den consejo cómo amontarlo. Cada ser humano tiene su situación, su momento del día, sus preocupaciones, sus deficiencias, sus carencias, sus virtudes, como para que alguien desde un chat te diga tal cosa. La pucha, la verdad revelada, decís vos. Bueno, creo que estamos en ese tipo de periodos también, ¿no? Donde hay opiniones hegemónicas y que además suelen, lo que es peor, ni siquiera suelen partir del capricho, Sergio, me parece. Parten justamente de ese cúmulo de cosas que se van convirtiendo en la conciencia pública, fogoneada por los medios, por las escuelas, a veces por las mismas paredes de la ciudad. Y vivimos en redes y online, parece que somos un gran reality todo, y entonces todos opinamos de todo. Y yo tiendo a creer que está arreglado para colmo ese reality, pero Sergio, ¿cómo haces vos para zafar de esa historia? De tener la exposición de cualquier dirigente, pero más en un momento como este, donde da la impresión, lo pensás que venís muy favorecido por las opiniones, pero además desde el reclamo también, ¿no? O sea, confiamos en vos y que por favor danos bola, ¿qué hacemos? ¿No? Dice la gente más o menos. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo haces para cargarte eso al hombro? Claro. Con mucha tranquilidad de conciencia. Yo puedo equivocarme o acertar como cualquier ser humano, y acertaré o me equivocaré más en función de lo que estudie, aprende y siga mis convicciones. Acertaré más que lo que me equivoco, pero en realidad creo tener la honestidad intelectual de tratar de hacer lo que pienso y lo que digo, y lo que digo previamente tiene un proceso. Primero eso, segundo, los pies sobre la tierra. Por ahí a veces los compañeros que me están acompañando, que manejan el tema de prensa, a veces me dicen, ¿y no te emociona cuando te saluda alguien en la calle y todo? Y le digo, no es que no me emocione, yo pongo los pies sobre la tierra. Yo soy un trabajador que está ocupando un lugar importante y tomando decisiones importantes en un momento determinado de la historia de la asociación bancaria.
que el día que termine su mandato vuelva a ser un trabajador en el mismo lugar de donde salió. Si yo me interpretara como que a partir de esto mi próximo salto es la brillantez intelectual del sindicalismo moderno, estaría equivocando mi rumbo, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo llevo, y como te explicaba recién, sosteniendo ese otro edificio, yo, por ejemplo, anoche no tenía mucho tiempo, tuve un día medio ajetreado, y fui a jugar al tenis con el club del barrio, que es una sociedad de fomento, a las 9:30 de la noche, y a las 11 terminé, ¿viste? Ajá. Y sigo yendo, y los sábados y domingos voy, y si es primavera o verano, comemos en la cantina del club con mi familia, ¿viste? Está bien, tampoco me hago, ¿viste? Si tengo que ir a comer a un restaurante, voy, si tengo que ir al cine, voy, pero generalmente comemos con mi familia, están ahí mis suegros, están los de la gente del barrio, y compartimos ahí en la mesa. Me impresiona lo que dice Sergio, porque además ha pasado tan seguido aquí que les hacen, algunos colegios hacen programas de televisión o de radio, llega un momento que se creen que lo importante es el programa de radio y de televisión, el movimiento que está generando, que se programan de bien, o como sea. ¿Cómo le va a la asociación bancaria con las mujeres, digo, en términos de integración en el gremio? Bueno, el Ministerio de Trabajo ha tenido que reconocer que somos uno de los 4 sindicatos que cumple con el cupo femenino, y en los casos lo cumple con exceso, y en algún caso lo cumple con exceso. ¿Ah, sí? ¿Cómo están las cifras ahí? Nosotros, de 23 miembros del Secretariado Nacional, tienen que ser 7 compañeras, son 7, el Consejo Directivo, que es el organismo que se junta con el Secretariado, tienen que ser 7, son 9 creo, en la seccional Buenos Aires, en la principal seccional creo que son 9, 10, la principal seccional de la Argentina es Buenos Aires, tiene una compañera que es mujer, secretaria general. La tercera seccional del país es Rosario, tiene una compañera mujer que es secretaria general. Entonces, nosotros tenemos congreso de compañeras, pero por ahí casi contraviniendo la moda, no la moda, sino lo que está más instalado en los medios, que tiene que ver con los conceptos de ni una menos y demás. Yo a veces me enojo con mis compañeras y le digo, a ver si terminamos de discutir esto, y yo quiero que estén discutiendo la ley de entidades financieras las compañeras. ¿Sabés qué ha pasado? Estén discutiendo esto y demos el salto de calidad. Para mí esa discusión ya está superada, estamos todos de acuerdo. Entonces demos un salto de calidad en la discusión. La voy a dejar a Maya que conteste. Yo, mujer, te diría, bueno, está todo superado, pero no están los instrumentos legales, claro. Porque es una discusión que se ha producido mucho en estos días, ¿no? Esto de decir, bueno, está bien, si estamos todos de acuerdo que... Instrumentos legales siempre hay, lo que no hay es la voluntad política ni la fuerza para hacerlos cumplir. Bien, esto es correcto. Así. ¿Y entonces? Bueno, entonces tenés que activar desde ese lugar el reconocimiento de los derechos. Cuando a mí me tocó hacer una reforma del estatuto, que fue propuesta mía como congresal en el sindicato, soy secretario general y soy congresal por mi provincia, que es Mendoza. Y me tocó hacer una propuesta modificando el estatuto de la asociación bancaria. ¿Y sabés cuál fue la modificación que yo propuse y se votó por unanimidad? La creación de la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad. Porque interpretábamos una necesidad, primero en materia de derechos humanos, de que nuestros compañeros desaparecidos en la dictadura, que son casi 200 de los bancarios, encontraran un lugar en nuestra organización, más allá del que se le había dado históricamente, pero un lugar preponderante. Hoy vos entras a la asociación bancaria y abrís la puerta del sindicato y te encontrás con el nombre de los 196 compañeros desaparecidos que tengo bancarios, y tenés un gran mural que convocamos a artistas para que lo hicieran, y entre los jurados estuvo Adolfo Pérez Esquivel, y la Universidad de La Plata y los compañeros de ahí. El tema de igualdad, ¿por qué? Porque los discursos, así como el tema de género, los discursos de igualdad, vos lo escucháis, son fenomenales. Son fantásticos. Ahora decime vos, aparte del Estado, ¿qué empresa privada le da el 4% que es mínimo para que tengan trabajadores con capacidades diferentes? Ninguna, o muy poca. Entonces dijimos, tenemos que darle una política. Y la otra, la de género. Nosotros tenemos el 42% de la actividad nuestra son mujeres, y cuando a mí me tocó asumir, solo el 17% estaba entre los 50 principales salarios de la actividad. Mira vos, esto que tanto hemos discutido. Pero pará, la primer mujer de los 50 mejores salarios estaba en el puesto 36. A su vez era la esposa del presidente del banco, la primera mujer que aparecía en el listado. Claro. Después, mérito, claro. No, ponele que la compañera tenga mérito. Lo que quiero decir es que precisamente el resto es como que no tuvo la posibilidad de acceder a ese lugar, que no es de privilegio, pero era la primera, no tuvo las mismas características. A lo mejor tuvo toda su capacidad, pero pudo demostrarla precisamente porque había una persona vinculada que tenía un ejercicio del poder en el propio banco donde estaba.
eso se ha ido corrigiendo. Y aparte tomábamos la masa salarial masculina versus la masa salarial femenina, independientemente del cargo, y te daba entre un 25 y 27% de diferencia. Wow. Y vos decís, ¿le pagan, no le dan la categoría que corresponde? No. Lo que no tienen es posibilidad de progreso, el famoso techo de cristal del que se habla siempre. Claro. Entonces, se empezó a desarrollar una política en materia de derechos humanos, en materia de igualdad y en materia de género. En la última paritaria de bancario, y esto para terminar con el verso que tiene el gobierno y el sector empresario, que queremos convenios modernos, estos dirigentes son anacrónicos, salvajes y golpistas que piden romper la economía de la nación, yo le propuse 8 puntos de discusión paritaria aparte del salario. 1, el avance tecnológico y las implicancias que tiene sobre el empleo. No me dijeron. 2, le propuse las medidas de regulación que estaba tomando el central. Inclusive favorecía mi posición, la del sector empresario, porque decía el Banco Central no regula la fintech, son las financial technology, que son empresas que toman y prestan dinero en la web y no tienen ni costo de regulación, ni controles de lavado de dinero y mucho menos gastos operativos como trabajadores bancarios. Entonces decía, discutamos la regulación de eso. No, dijeron. Le propuse la cuestión de género, les encanta hablar, el presidente elevó un proyecto de igualdad salarial, creo. Dije, discutámoslo, nosotros tenemos un proyecto en este sentido de cómo puede ser una carrera para que las compañías tengan... No, dijeron. Le planteamos el tema de discapacidad. Muchachos, dejen de hablar de las empresas, de la responsabilidad social empresaria, y apliquen el mismo criterio que tiene el Estado de tomar un porcentaje mínimo, lo cual sería, alguno puede decir, bueno, pero también es discriminatorio porque los obliga a tomar... No, existe la discriminación positiva en el derecho, que es, ¿qué tengo que hacer para que un grupo pequeño acceda a un derecho que por naturaleza no se le está dando? Entonces le decíamos, no, dijeron. Después le propusimos un tema sobre adicionales, no, dijeron. Y cuando terminaba el acta, le dijimos, nosotros queremos seguir discutiendo esto, no lo quisieron discutir acá, pero que se arme una mesa de negociación sobre estos temas, para empezar a discutirlo, para llegar a la paridad el año que viene por lo menos con un avance. Y ellos dejaron por escrito, no están dadas las condiciones para hablar. Bueno, listo, se acabó la película. Dijeron, no, tampoco. No, quedan detenidos por revolucionario. Qué locura. Sí, medio que lo que quería contestarte es que me parece que no es que está saldada la discusión, no de ni una menos, pero una discusión de paridad de género. Porque, por ejemplo, hay otra ley que nunca se terminó de aplicar, que es la ley de cupo trans. Sí. Que, no sé, está aplicada en lo bancario, digo, hay un cupo de chicas del colectivo trans. No, nosotros no tenemos identificado un colectivo en ese sentido. Si lo tuviéramos, seguramente tiene su espacio, no hay ningún inconveniente. No, claro, por eso digo, está buenísimo que haya un montón de avance, pero tiene que seguir la discusión. Digo, saldada, perdón, yo cometí un error en la expresión. Sí. No saldada desde el punto de vista de lo social, digo, saldada con la dirigencia de la bancaria. Nosotros entendemos esto como que es el piso de derecho mínimo que hay que tener para discutir. Esto lo entiende la dirigencia, lo que digo es, acá ya está esta discusión saldada porque no hay dirigentes que piensen lo contrario de lo que ustedes están expresando. Claro. No de calidad. Sí, de acuerdo con vos que en la sociedad eso no está saldado. No, por eso, bueno, muy bien. Yo, Palazzo, vamos llegando al final del programa, te agradecemos sinceramente este tiempo. Te pedimos, te comprometemos a que nos alcances ese documento de los 27 puntos, y yo, a ver, veíamos esos titulares en la televisión, hay una reunión en la Casa Rosada, yo no termino de entender, es una reunión, dice la tele por lo menos, para detener el paro. ¿Hay forma de que esto suceda? No sé qué ofrecerá en esa discusión el gobierno. Lo segundo, lo que ofrezca, no sé si están en condiciones de que uno le dé cierto grado de verdad, porque ya han incumplido todas sus promesas y todos sus acuerdos, así que... Y además el tema de discusión, Sergio, digo, porque... El tema de discusión no es la paritaria, porque hay una verdad de perogrullo que si la inflación la supera se reabren las paritarias. El tema es el Fondo Monetario, la presencia, el ajuste, el cumplimiento de algo, y aprovecho para pedirle a todos que defendamos a los jueces que resolvieron a favor de los jubilados en el fallo que les dio vuelta la nueva ley previsional y los obliga a retrotraer la situación de liquidación del último semestre, con lo cual van a recuperar casi un 9% de los jubilados. A esos jueces hay que defenderlo porque seguro que van a ir por esos jueces. Como ya han ido por otros, vamos a tener presente esto. Son las 12:56 en Cabildo Abierto. Mañana tenemos, no voy a anticipar nada, porque viste por ahí estas cosas, mirá si se aclara para mañana el paro general, claro. Y no, pero el hombre propone y vete a saber quién dispone. Bueno, ya vamos sabiendo. Normalización de la CGT, ¿para cuándo?
Dicen todos el 22, hasta ahora no hay ningún papel ni ningún acto administrativo útil, dijeron los abogados, para que llegue, para que poder aseverar que esa fecha. Ojalá sea el 22, y ojalá no sea tarde, en una vez lo debió ser antes. Ciertamente, la verdad es que no puedo menos, sí, que ayer hizo un final semejante. Hemos estado todo este tiempo con Sergio Palazzo, y digo, no puedo menos que recordar aquello que decíamos de Arturo Jauretche, realmente el paso de los libres. Da la impresión, querido Sergio, que a veces se repite esa especie de apotegma de les he dicho todo esto, pero pienso que para nada, porque la gente asonsada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, la sonsa queda preñada, decía don Arturo. ¿Qué digo? Apenas te damos 2 minutos para esto. ¿Tenés confianza en la sociedad argentina? ¿Tenés confianza en la fuerza del trabajo? ¿Tenés confianza ¿hay un futuro? Sí, porque hay compañeros jóvenes que han sido forjados en esta última década al calor de que la política es importante y el Estado tiene que intervenir para resolver los problemas de los argentinos. Entonces creo que sí, hay que seguir, y aunque cueste, aunque a algunos nos cueste más, que tenemos una exposición pública fuerte y recibamos los latigazos del gobierno, hay que seguir marchando, hay que seguir llenando las calles. Cada vez somos más. Y por ahí, bueno, vos lo recordabas a Jauretche y te mandabas un verso lindo. Yo lo quiero recordar a un hombre de mi provincia, que es Armando Tejada Gómez. Pero caramba. Que decía, y viene a tono con la movilización, que decía que el viento te dé fuerte en la cara y que el amor se te vea, y que cuando vayas marchando, persignándose, la gente diga igual que sueña. Qué bárbaro. Sergio Palazzo, con todo el cariño y el agradecimiento, realmente, porque no siempre se puede tener un diálogo de este nivel con un tipo que demuestra a cada rato que además no le hace ascos ni a lo teórico ni a la praxis, y que aunque le gusta la renga, viene marchando derecho. Eso. Sergio, querido, muchísimas gracias por tu presencia. 2 cosas que si vos me permitís decir. Sí, hermano. Una, retomando una pregunta que hiciste, que cómo se sobrellevaba esa presión pública y demás. Yo nunca olvido mis orígenes, y eso me parece que es fundamental. Y ese origen es lo que te hace que tengas o no don de gente, porque en definitiva pasa por ahí la cosa, ¿no? Yo no puedo olvidarme que mi viejo fue un colectivero, que fue delegado de su empresa de colectivo, que se quedó sin laburo por ser delegado. No tuvo una gran actividad, pero mi madre fue empleada doméstica toda su vida. Entonces uno no puede olvidar ese origen, cuando siente el dolor del otro. Agustín Tosco decía, no hay que necesitar no hay que padecer la pobreza y la miseria solamente, sino si la sentís, la podés avanzar desde el mismo lugar del que la está padeciendo, ¿no? Y quiero decirte algo para corregirte, quiero corregir en algo. Recién al columnista que habló sobre Miguel Abuelo le dijiste, bueno, la radio no tiene muchas posibilidades de dar algo. A nosotros nos da libertad, y nos da la libertad de poder expresarnos, que junto con la vida son los derechos más importantes del hombre. Así que ustedes nos dan y mucho. Gracias. No solo corrige, sino que corrige bien. Mil gracias, Sergio Palazzo. Nos estamos yendo.